nombre es Manuel Hernández y lo que vamos a presentar a continuación es un trabajo que básicamente analizamos acá la relación entre lo que son impuestos corporativos o empresas y informalidad en el mercado laboral, usando como caso de estudio una reforma tributaria que se dio en Chile. Es un paper empírico en realidad. La motivación y objetivos del estudio son muy claros, en el sentido que los impuestos a las empresas son una fuente de ingresos importante para muchos gobiernos, pero naturalmente también inciden en las decisiones que toman las firmas y las empresas en su día a día, entre ellas decisiones laborales, ¿no? Entonces lo que hacemos en este estudio es básicamente evaluar hasta qué punto parte de la carga tributaria que estén enfrentando las empresas la trasladan a sus trabajadores. ¿En qué sentido? Bueno, nos enfocamos en dos dimensiones. La primera es contribuciones al seguro social, tanto en el margen extensivo como intensivo. Por extensivo me refiero si hacen aportes o no al seguro social, y por intensivo me refiero el monto que aportan con relación a lo que deberían aportar. Y también analizamos efectos en lo que es el tamaño de la fuerza laboral, el número de trabajadores y el salario. La mayoría de literatura se ha enfocado más que todo en lo que es el número de trabajadores y salarios. Hay muy pocos papers que trabajan la parte de seguro social, que básicamente sería la contribución principal del paper. Si bien es un estudio teórico, tenemos un modelo o un marco teórico, perdón, es un estudio empírico, tenemos un marco teórico base para donde tratamos de modelar que una mayor carga o presión tributaria lleva a las empresas a trasladar parte de esta presión o carga a sus trabajadores. Derivamos algunas proposiciones que luego las testeamos usando un diseño de regresión discontinua, aprovechando esta reforma que se dio en China en el año 2002. Para dar un poquito más de contexto de China, por qué presenta un contexto interesante para ese tipo de análisis, y yo diría que también hay mucha similitud con lo que pasa en muchos países en Latinoamérica. Por un lado hay bueno, en este caso en China hay una alta carga al seguro social, hay una alta presión para contribuciones al seguro social, pero al mismo tiempo hay un bajo nivel de cumplimiento, ¿no? De hecho, en el caso de China, bueno, las contribuciones obligatorias al seguro social básicamente representan el 30% de los salarios en bruto, lo que ubican a China en el puesto 13 de 173 países. De hecho, ese porcentaje es prácticamente el doble comparado con países, por ejemplo, como India, Brasil o Rusia, simplemente por poner un poco más de contexto. Y al mismo tiempo, 3 de 4 empresas en China no necesariamente hacen todas las contribuciones que deberían o hacen pagos tardíos. Y 1 de cada 5 empresas no hace contribución. Y al mismo tiempo, por otro lado, también hay una alta carga tributaria. De hecho, hay un estudio del Banco Mundial que compara distintos países y calculó que la tasa total de impuestos y contribuciones en China es prácticamente el doble, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente los impuestos corporativos son una fuente importante de ingresos para el gobierno chino. Básicamente, después del impuesto al valor agregado, es la segunda fuente de ingresos tributarios. Entonces es relevante analizar cómo en un contexto ya de irregularidades en el mercado de trabajo, cómo una alta presión tributaria podría estar contribuyendo aún más con ciertas informalidades o irregularidades, sobre todo en lo que es evasión del seguro social, además de evaluar efectos en número de trabajadores y salarios. Ahora, para entrar un poquito más en contexto de esta reforma que usamos como caso de estudio, básicamente en enero 1 de 2002, el gobierno chino decidió hacer una reforma nacional porque, con la finalidad de mejorar la eficiencia en lo que era la recolección de impuestos y también para, obviamente, mejorar la capacidad fiscal. Y lo que estaba pasando antes de la reforma es que básicamente los impuestos corporativos eran recabados por autoridades locales, no por el gobierno central, sino por las autoridades locales. ¿Y qué pasaba? Que había muchos incentivos, muchos reembolsos, porque los gobiernos locales competían entre sí para atraer inversiones a su región. Entonces había eran muy laxos en cuanto al recojo de impuestos y, repito, había incentivos y también reembolsos. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, daban subsidios a empresas o las catalogaban como, por ejemplo, high-tech firms,
y eso hacía, por ejemplo, que tengan derecho a más beneficios aún. Entonces, había mucha ineficiencia en ese sentido, entonces lo que el gobierno decidió fue hacer una reforma nacional donde este impuesto, que era responsabilidad local, pasó a ser un impuesto compartido entre los gobiernos locales y el gobierno central en China, ¿no? Un 50-50 share tax. Y esto además implicó que ya el recojo de los impuestos corporativos no iba a ser a cargo de las autoridades locales, sino lo iba a recoger el State Tax Bureau, no lo iba a recoger el Estado. Pero solo aplicaba para empresas nuevas, empresas que empezaron operaciones a partir de la reforma, a partir del 1 de enero del 2002. Para empresas que ya estaban operando antes de la reforma, para ellos el recojo de impuestos iba a continuar con las autoridades locales, ¿no? ¿Por qué? Por complejidades en el sistema básicamente de cómo hacían el registro. Entonces decidieron mantener el recojo para las antiguas de la forma como lo estaban haciendo antes con las autoridades locales, y solo para las nuevas la iba a recoger ahora el State Tax Bureau. Entonces esta reforma implicó hasta cierto punto que empresas que iniciaron operaciones justo después de la reforma versus empresas que iniciaron operaciones justo antes de la reforma estaban expuestas a distintos sistemas de recojo de información y de enforcement de estos impuestos, ¿no? Naturalmente el State Tax Bureau, que pasó a recoger los impuestos para las nuevas empresas, tenía más incentivos a recabar esta información y no tenía tanta injerencia tampoco de autoridades locales, ¿no? Un dato que es importante es que si bien había un State Tax Bureau y había un Local Tax Bureau, no estaban entre sí vinculados, eran entidades separadas hasta el 2018 fue de esa forma. Entonces había esa diferencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este paper es, primero, demostrar que efectivamente la reforma derivó en una mayor carga tributaria para las nuevas empresas, ¿no? Una mayor effective tax rate, y después analizar cómo este mayor effective tax rate, ¿no? O esta tasa efectiva tributaria se traslada en contribuciones al seguro social, número de trabajadores y salarios. Si bien dije es un paper empírico, tenemos un marco teórico base, y básicamente acá lo que queremos modelar son algunas proposiciones por qué las empresas van a trasladar parte de esta presión tributaria a sus trabajadores. Un detalle importante para el contexto chino es que las contribuciones al seguro social se pueden deducir de la base impositiva para los impuestos que tiene que pagar una empresa. Entonces puede haber evasión directa e indirecta. Directa en el sentido de que hacen menos contribuciones, e indirecta de que reportan esas contribuciones como que las hicieron para disminuir la base impositiva. Entonces la función de beneficios que una empresa tiene que maximizar tiene tres elementos clave, ¿no? Tiene un ingreso después de impuestos, puede tener un ingreso por evasión tributaria y puede tener un ingreso por evasión en lo que es contribuciones al seguro social, menos los costos laborales. No quiero ahondar mucho en esta parte teórica, simplemente después de unas derivaciones podemos sacar tres proposiciones muy básicas, ¿no? Y acá el parámetro clave es el alfa, ¿no? Que es el grado de esfuerzo del gobierno en el recojo de impuestos, básicamente en este modelo, ¿no? La primera es que obviamente a un mayor esfuerzo del gobierno en recaudación tributaria va a llevar a las firmas a reducir su participación en el seguro social, va a llevar a reducir su número de trabajadores y va a llevar también a reducir su salario, ¿no? Que básicamente son las tres proposiciones que queremos testear en el paper. Los datos que usamos para este estudio son datos de una base de datos que es manejada por el Ministerio de Finanzas y por el State Tax Bureau en China. En cierta forma se puede decir que es una base de datos menos propensa a error de medición a sus reportes, aunque los hay, obviamente. Y la base de datos es una muestra representativa de empresas que pagan impuestos en todo Chile, ¿no? El periodo de análisis en cual nos enfocamos es del 2008 al 2011, que era la información que estaba disponible, ahora ya no está disponible esa información. Y básicamente lo que hacemos es, obviamente, excluimos de la muestra empresas, por ejemplo, extranjeras, o que eran CEO Enterprises, son empresas que eran de propiedad del gobierno central, porque los impuestos de esas empresas ya los recogía el State Tax Bureau. O sea, la reforma para ellos no significó ningún cambio
en cuanto a quién recogía esos impuestos. Excluimos empresas pequeñas, en este caso de menos de 5 millones de yuan al año en ventas. Eso básicamente es $800.000 al año. Se excluyen porque las pequeñas empresas ya gozaban de muchos beneficios de gobierno, tenían un tratamiento tributario especial. Entonces mejor las sacamos del análisis, aunque incluyéndolas tampoco afecta los resultados, y limitamos el análisis, el posible análisis o comparativo entre empresas que iniciaron operaciones, repito, un poco antes de la reforma, puede ser hasta 4 años antes y hasta 4 años después. Entonces vamos a comparar comportamientos de estas empresas versus estas empresas, pero el comportamiento no lo vamos a evaluar en estos años, sino lo vamos a hacer muchos años después. Obviamente eso tiene implicancias para el análisis, porque no nos estamos enfocando en efectos de corto plazo, nos estamos enfocando en efectos de mediano y largo plazo, y obviamente acá, en este periodo, hay muchas empresas que también pueden haber desaparecido. Entonces, básicamente nuestros resultados base son resultados que se pueden ver como un posible underestimate, un subestimate, aunque en un ejercicio de robustez conseguimos datos de otra fuente de datos para explorar también efectos en este periodo. Y lo mostramos como un ejercicio de robustez. No usamos eso como nuestro modelo base porque lamentablemente esa base de datos extra que conseguimos, que son las de empresas manufactureras en China, presenta muchos missing variables y también hay mucha falta de observación. Entonces, limita mucho el análisis y la calidad de datos que hay en esta encuesta, por ejemplo, no la hay en la otra. Pero se lo voy a mostrar. Carlos, No, esa justo no la pregunta. Ah, ok. De adelante. Bueno, simplemente una estadística descriptiva. Estoy consultando mi tiempo también, Bárbara, por si acaso. Sí, acá no quiero andar mucho, pero bueno, a ver, las 5 variables de interés, básicamente vemos si la empresa hace o no contribuciones básicas al seguro social, y el seguro social en China, las contribuciones básicas incluyen pensión, seguro de desempleo, de accidente laboral, maternidad, y la otra que incluye es la de pensión, desempleo, maternidad, accidente laboral, sí, y accidente. Sí, bueno, son 5. ¿Okay? Entonces, si hace contribuciones básicas al seguro social, después el compliance rate, que no es otra cosa que el monto que debe aportar, perdón, el monto que aporta dividido entre el monto que debería aportar. Si hace contribuciones adicionales o suplementarias, que básicamente sería seguro médico adicional, es el que me falta, el seguro médico. Si hace aportes adicionales, o por ejemplo annuities también que les dan a algunos trabajadores. Y bueno, también obviamente el número de trabajadores y los salarios, ¿no? Y la otra variable de interés es esta tasa efectiva tributaria, ¿no? Que no es otra cosa que los impuestos dividido entre el gross profit o los beneficios gross de la empresa, ¿no? Simplemente para comentar, obviamente por completitud mostramos datos de empresas que empezaron operaciones un poco antes de la reforma y empresas que empezaron operaciones un poco después. Pero simplemente para mostrar de que efectivamente, incluso en esta base de datos que es manejada por el Ministerio de Finanzas y el State Tax Bureau, sí se ve un bajo nivel de compliance. Hay un 69% de empresas que reportan que hacen contribuciones al seguro social, o sea, no todas hacen contribuciones, y un 36% que aporta los montos que supuestamente debería aportar. Y también, de hecho, el tax compliance también es el legal es 25% la tasa, y en este caso sale un 15.8%. Entonces, la estrategia empírica, y acá también creo que voy a tener que correr un poco con algunos slides, porque para este tipo de estudios hay que hacer muchos ejercicios de robustez, hay que mostrar la identificación del modelo. Voy a tener que saltarme algunos slides, se van a tener que leer algunas partes que hemos hecho, lo que corresponde hacer, para después pasar a los resultados principales, ¿no? Pero básicamente, bueno, la estrategia acá es aprovechar esta discontinuidad que hubo con la reforma en el recojo de impuestos, ¿no? Entre empresas que empezaron operaciones un poquito antes versus las que empezaron operaciones un poco después, ¿no? Que pasó el recojo del Local Tax Bureau al State Tax Bureau. Vamos a aprovechar esa discontinuidad para usarla como una variable instrumental y de esta forma ver el impacto que puede tener una mayor presión tributaria en este caso contribuciones al seguro social
número de trabajadores y salario, ¿no? Y usamos una estrategia fácil. ¿Por qué? Porque obviamente no es que hubo un cambio discreto de 0 a 1, ¿no? Con la reforma. Básicamente acá lo que están viendo son empresas que inician operaciones un poco antes de la reforma versus empresas que inician operaciones un poco después de la reforma. Y estas son empresas que eran las targets de la reforma. Bueno, ya antes de la reforma había un grupo, un 13%, que ya el State Tax Bureau ya recogía sus impuestos. ¿Por qué? Porque eran empresas que tenían además, estaban en ciertos programas de gobierno. Entonces ya el State Tax Bureau recogía esos impuestos. Y después de la reforma también algunas empresas hicieron algunas fusiones, reestructuraciones, divisiones, que hizo que el State Tax Bureau no recoja de ellas, sino siga siendo el Local Tax Bureau. Entonces no hay perfect compliance, usamos un fácil diseño de regresión discontinua. Entonces básicamente lo que estimamos es un modelo en 2 etapas, ¿no? En la primera etapa usamos como instrumento justamente el mes en que inicia operaciones de empresa, si es un poco antes o después. Este es el instrumento para el efecto en la tasa efectiva tributaria. Y en la segunda etapa, este valor estimado, esta tasa efectiva tributaria, se ve cuál es el efecto en nuestras variables de interés, ¿no? Que son contribuciones al seguro social en el margen extensivo e intensivo, contribuciones adicionales, número de trabajadores y salario, ¿no? Y utilizamos una serie de controles que son características, indicadores financieros de las empresas, entre los tradicionales, pues hay que controlar obviamente por efectos tipos, ¿no? Por industria, por ciudad y por año, ¿no? Y combinado. Entonces, este es el resultado de la primera etapa, básicamente, ¿no? Acá y este es el gráfico, el raw graph, como se dice, donde básicamente acá estamos comparando empresas que inician operaciones un poco antes versus un poco después, y acá está la tasa efectiva tributaria, ¿no? Y vemos que hay un salto significativo en esta tasa, ¿no? Y básicamente de 1.7 puntos porcentuales, que equivale a un aumento en la tasa tributaria de 11.2%, básicamente. Entonces, empresas que iniciaron apenas después de la reforma están enfrentando o pagando más impuestos, o hay una mayor carga tributaria que empresas que iniciaron operaciones antes, ¿no? Y este resultado, de hecho, además, es consistente con otros estudios que también han trabajado, han estudiado esta reforma usando otras bases de datos y también muestra un efecto positivo. Entonces, esta es como nuestra primera etapa y es parte de la identificación del modelo. Tenemos que demostrar que efectivamente la reforma llevó a una mayor tasa tributaria efectiva. Tenemos que hacer otros ejercicios más de identificación que me los voy a saltear, ¿no? Tenemos que checar que no hay manipulación en el assignment variable, en este tipo de ejercicios, o sea que las empresas no se adelantaron a la reforma. Obviamente hacemos un test para eso, y también el momento entre la promulgación de la reforma y la implementación fue muy corto. También chequeamos de que las empresas que empezaron un poquito antes o después son comparables en características observables. También revisamos de que no hubo un cambio en el comportamiento de los beneficios o los profits que estaban reportando las empresas antes y después, porque eso entra en mi denominador de mi tasa efectiva. Y si hay un cambio ahí, de repente el cambio es por cambio en comportamiento de reporte de profits y no tanto de impuestos. Bueno, no encontramos eso. Y obviamente lo que dije hace un momento, ¿no? La implicancia de usar datos un poco después, no estamos midiendo comportamientos de, si bien empresas que iniciaron un poquito antes versus después, estamos viendo comportamientos años después. Entonces estamos incluyendo justamente empresas que pueden haber cerrado justo después de la reforma por la mayor carga tributaria. Entonces son empresas que tenían más dificultades financieras. Es posible que esas empresas hayan hecho más ajustes a sus trabajadores del seguro social, y por eso consideramos que nuestro modelo base puede estar siendo un subestimado de los efectos. Y tampoco estamos tratando de otras políticas que puedan haber afectado diferencialmente empresas que empezaron antes versus después. Esos son los resultados principales. Bueno, a nivel gráfico, eso es como los raw results. Y acá lo que vemos simplemente, esto es como un paralelo al que nos mostré hace un rato, de que hay un aumento en la tasa efectiva tributaria. Bueno, en este caso, acá están los 5 indicadores: se hace contribuciones básicas, el compliance rate, se hace contribuciones adicionales, número de trabajadores y salarios. Y acá en los 5 casos vemos una caída significativa, o sea, justamente que es como un reflejo de lo que está pasando con la tasa efectiva. Ahora, ya para hablar de magnitudes, ¿no? Ya en el contexto de la regresión, básicamente lo que encontramos es que un aumento de
porcentual en la tasa efectiva tributaria se traduce en una caída de 0.8% en la probabilidad de hacer contribuciones básicas. Eso es equivalente a una accesibilidad de menos 0.13. En el caso de los aportes que hace sobre los que debería aportar, hay una caída de 1.4 puntos porcentuales, que es una accesibilidad de menos 0.61. También hay una caída en la probabilidad de hacer contribuciones adicionales, una caída en el número de trabajadores y en los salarios, ¿no? Estos resultados de aquí también son parecidos a otros estudios que han trabajado en otros países, están en el rango también estos efectos. Esa es la parte, repito, que es la principal contribución del estudio. Hicimos muchos ejercicios de robustez, ¿no? En estos estándares, por ejemplo, ¿no? Que se asume que hay un pseudo treatment group, que son estas empresas extranjeras, por ejemplo, o que eran de propiedad del gobierno central, que ya los impuestos de ellos eran recogidos por el State Tax Bureau, y no encontramos efectos. También asumimos, hacemos pseudo treatment periods, de que asumimos que la reforma no empezó en enero de 2002, sino empezó antes, ¿no? Octubre de 2001, julio o incluso enero de 2001, tampoco encontramos efectos, que también ayuda a justificar de que esto no es un efecto estacional, de que de repente es un efecto simplemente que a inicio de año las empresas que empiezan operaciones son diferentes a las que empiezan a fines de año. Y también hacemos ejercicios excluyendo covarias, o sea, los controles, excluyendo donde hubo esta reforma, este piloto de una reforma en el valor agregado, incluimos estas provincias, y también estimamos un método alternativo. Esta es la otra que quería mostrar, y ya con esto cierro, Marco, un minutito. Y básicamente es esto, ¿no? Que pudimos también recabar información de otra fuente de datos, y aquí vemos justamente, ya nos enfocamos en el periodo inmediatamente después de la reforma, con todos los caveats o limitaciones que pueda tener. Acá estamos encontrando efectos mucho más altos, de un punto porcentual en la tasa efectiva tributaria, se traduce en un 6% en la caída de probabilidad de hacer contribuciones. En este caso nosotros estamos en pensión, seguro médico y desempleo. Compliance rate cae en 2.9 puntos porcentuales, hay un 33% caída en el número de trabajadores y 4% de salario. Entonces, bueno, también chequeamos por heterogeneidad, no lo voy a comentar, simplemente que hay algunas variaciones según tipo de propiedad, tamaño y quién recolecta estas contribuciones al seguro social. Y simplemente para concluir, básicamente lo que estamos mostrando acá es que una mayor presión tributaria lleva a las empresas a trasladar parte de esa presión a sus trabajadores, ¿no? Sobre todo en lo que es contribuciones al seguro social. Y esto obviamente es algo que nos invita a pensar también que cuando se están pensando en reformas, hay que tomar en cuenta estos efectos indirectos que tienen obviamente implicancias en el bienestar de los trabajadores, sobre todo en el mediano y largo plazo, si estamos hablando de contribuciones al seguro social. Acknowledgement, este es un approach cuasi experimental y por lo tanto tampoco podemos descartar por completo que factores no observables pueden estar afectando el estudio, y también hay que contemplar que nos estamos enfocando en el estudio en unos años después. Entonces estamos evaluando efectos de mediano y corto plazo y no tanto de corto plazo, aunque ese ejercicio adicional nos ayuda a mostrar que estamos en la dirección correcta. Y con eso termino. Gracias.